Vale, buenos días. Soy Jesús Ruiz. ¿Vale? ¿Estamos? Bueno, simplemente presentarme un poquitín. Soy colaborador con ellos en el tema de línea clave. Línea clave es un concepto que no es sencillo de entender. A mí me ha costado muchos años hasta hacerlo entender fácilmente a los demás. Digamos que ha sido el objetivo. Llevo ya 16 años con esto. Al principio, cuando comencé, era complicado y ahora ya parece que es más sencillo, y era al principio empezar a explicar cosas a gente que no entendía la técnica y bueno. ¿Por qué es fundamental hacer una estrategia de conservación del agua? Bueno, tenemos un problema. Cada vez tenemos menos estabilidad climática. El agua, cuando llega, si llega muy fuerte y llega en unos periodos muy concretos y a veces erráticos. Y entonces tenemos este problema que realmente nos va a condicionar para el futuro. Tenemos que aprender a trabajar en la naturaleza y no en contra. Entonces tenemos que hacer toma de decisiones con el ecosistema en el que vivimos. Esto es un viñedo convencional, puede ser ecológico o no. Es un viñedo trazado aproximadamente norte-sur, a veces no se sigue el patrón exactamente norte-sur, y tenemos unas ventajas que intentamos a nivel agronómico que sean fácilmente de recolectar. Tenemos nuestras calles, ponemos en cada sitio, ponemos en la cosecha, podemos hacer que tenemos los remolques, cosechamos, etc. Pero hay una cosa que es interesante ver, que es las zonas donde se ve claramente que tiene más vigor la planta, y zonas donde no tiene tanto vigor. Se puede ver qué topografía hay ahí perfectamente. Tenemos básicamente sitios donde hay menos agua y hay sitios donde hay más agua. Lo que yo voy a intentar explicar es la necesidad de cambiar este problema. En realidad es simplemente una casuística. Nosotros hemos elegido un sistema simplificado, un sistema muy, muy simplificado para que sea fácil para el agricultor. No estoy diciendo que sea sencillo el sistema que vamos a usar, pero es un sistema que debemos de cambiar para que esto no suceda, porque esto no estamos respetando la forma del paisaje. Queremos respetar esa forma del paisaje. El paisaje tiene una casuística, una forma de ser, y cuando tenemos una pendiente muy plana, pues no hay problema. Cuando tenemos algo de pendiente, tenemos estos problemas o desventajas, y tenemos que saber solventarlos. Cuando tenemos mucha más pendiente, pues simplemente utilizamos terrazas, que es una estrategia también de conservación del agua. Pero vamos a ver cómo vamos a hacer las terrazas, que eso es otro tema. Entonces podemos ver aquí que hay zonas que son con muchísima menos agua. Podemos ver que aquí tiene menos agua, y de alguna manera también el transporte de materia. Cuando utilizamos el tractor, vamos llevando el tractor y vamos transportando esa materia de un sitio para otro. Es inevitable. Tenemos un problema serio con la erosión. Esto es una erosión a nivel genérico. Si simplemente en un terreno completamente llano podemos ver la tierra que se ha perdido simplemente por lixiviación, se ha ido la tierra, o simplemente se ha ido por erosión, y apenas tiene pendiente, ya no os digo en olivar.
En olivar o en cualquier tipo de cultivo tenemos que, yo al principio porque yo no provengo de agricultura, ya me he ido formando en agricultura luego después, pero al principio pensaba que se le echaba tierra a los árboles, pensaba que se la porcaba, pero no, es que toda esa tierra ha desaparecido, es así. Entonces ese terreno era fértil y todo el terreno fértil se nos está yendo. Esto es un problema muy grave que va a tener consecuencias en un futuro, porque esto es un monumento y es un monumento que cuando desaparezcan esos árboles va a costar mucho, porque cada vez el terreno va a ser menos fértil, cada vez menos fértil. Tenemos que aprender a trabajar con la naturaleza y no en contra. Estos son ejemplos de diseños. Esto es en México, en Oaxaca. En Veracruz, que no tiene nada que ver con este clima. Aquí en realidad esto es caña de azúcar, aquí hay piña, aquí hay un poco de todo, es otro diseño. Pero para que os hagáis en la mente cómo son este tipo de diseños. No tiene por qué ser exactamente así, no se obliga a que sea el diseño totalmente en curva a nivel, etc. Además, el viñedo tiene sus problemáticas de recogida, de cosecha, de pasar a arados concretos, entonces tenemos que hacerlo bastante bien. La técnica de línea clave son varias técnicas en realidad. Se habla, una cosa es un diseño, o sea, diseñar una parcela con una serie de curvas, porque van a ser curvas que no van a ser a nivel, se van a ser curvas a desnivel. Vamos a desnivelarlas para obtener algo de ellas. Y lo que vamos a obtener en realidad es un reparto equitativo, lo mejor que podamos, para que cuando llueva ese agua se reparta. ¿Por qué son dos técnicas? Porque no solamente es la técnica de usar un diseño, sino que también es una técnica de almacenar agua de una forma concreta. Cómo almacenaremos agua, ahora lo vamos viendo, y espero que tenga sentido para vosotros, porque no es cuestión de que me creáis, simplemente es cuestión de que ya la técnica está aplicada, y en algunos sitios hemos visto cómo después de unas lluvias tiene un impacto muy grande de cosecha de agua, de recogida de agua, porque de eso se trata. Vale, esto es una propiedad de unas 12 hectáreas que tiene pues un diseño, y que además tiene vaguadas y que tiene laderas. Las he puesto en colores porque son una zona que es más seca y otra más húmeda. Lo que nos interesa, bueno, aquí lo voy explicando, tiene subtítulos, una que es húmedo y otro que es más seco. La zona húmeda se llaman valles o vaguadas, y las zonas más secas se llaman líneas divisorias porque reparten el agua, o zonas de ladera. Vale. Entonces lo que se pretende conseguir es simplemente pasar este agua, que es un excedente, pasar ese excedente de agua y llevarlo a las zonas más húmedas, más secas, perdón. Entonces lo que vamos a intentar conseguir es, con este patrón que va cambiando continuamente y adaptándose al paisaje, para que de un punto, por ejemplo, que esté más alto en cota, en una zona más húmeda, lo que vamos haciendo es llevar ese agua simplemente por el surco que vaya haciendo, porque el agua se va a recoger, ¿vale? Y ese surco que vamos a hacer va a llevar con un poco de pendiente. Vamos a ver qué es la pendiente aquí. Puede ser un 2%, un 5%, depende, porque hay formas de hacerlo. Entonces vamos a llevar este agua de aquí a aquí.
Vamos a tener en cuenta la maquinaria, porque tampoco podemos hacer ángulos muy agudos, porque aquí tiene que haber maquinaria. Esto concretamente era un diseño para aromáticas. Las aromáticas casi es más complicado que viñedo, porque la maquinaria es muy concreta, sobre todo las cosechadoras, entonces hay que hacerlo muy bien. Se quedan unas zonas que lo llamo yo de ajuste, y esas zonas de ajuste se puede plantar o se puede dejar para poner otras plantas, otras que pueden ser aromáticas o medicinales o árboles o lo que sea, dependiendo del tipo de cultivo. Hay que tener en cuenta que yo trabajo en viñedo, pero no es lo que más trabajo. Trabajo mucho pradera y trabajo muchas leñosas. Entonces el viñedo es uno de ellos. Con un vídeo. A mí me gusta explicarlo con maquetas, porque para mí lo complicado era que la gente entendiera cómo funciona a nivel científico, y esto es una explicación realmente científica, porque utiliza simplemente dos cosas, agua y gravedad. Y lo que hacemos es hacer un surco que realmente ese surco o ese pase de arado, aquí lo que voy explicando, he quitado el audio, lo que voy explicando, bueno, pues que en el lateral tiene el surco que más o menos se parece a un surco que sería real. Este tipo de modelos digitales además van por capas, y esto sería como las curvas de nivel, esto que se ve por aquí, pero esto de aquí es un diseño de línea clave. Estoy explicándolo, digamos como al revés. O sea, primero quiero que entendáis la técnica desde cómo funciona a nivel de gravedad. Con esta técnica vamos a conseguir que este agua que está en la vaguada, de forma mágica, aquí no hay ninguna magia, aquí lo único que utilizamos es gravedad e ingeniería. Es el trabajo de ingeniería para que cada una de las líneas vaya recogiendo, vaya cosechando ese agua y nos robe, literalmente, nos robe el agua de la vaguada y nos haga un reparto homogéneo. Y vamos a ver cómo de homogéneo es. Por eso para mí es importante este estudio de lluvia, que yo esta lluvia la voy haciendo aquí utilicé un pulverizador con café, porque es lo que más contrasta, porque si pongo agua no se ve. Entonces lo mejor es pulverizar. Voy a adelantar un poco el vídeo. Entonces lo que hago es pulverizarlo. Bueno, voy explicando muchas cosas ahí. El vídeo es que dura 8 minutos, lo tengo puesto en internet, pero para que lo veáis. Entonces, ahora vamos a ver en esta zona de vaguada. Aquí más o menos se puede distinguir que esto es vaguada y que... Uy, cuánto ruido. Que esto es vaguada y que esto es ladera. Y lo vamos a ver rápido, pulverizando, simplemente le voy echando y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Más o menos se percibe que esta zona que debería estar seca ahora mismo está húmeda. Tiene más humedad, va llevándose ese agua. ¿Veis cómo va corriendo ese agua? Simplemente es esto. No es muy difícil de entender, pero te lo tienen que explicar bien y sobre todo te lo tienen que demostrar. Esa es la idea fundamental. Al principio yo explicaba esto con curvas de nivel, curvas de desnivel, y la gente decía que sí, pero no me entendía. Ahora hago esto, pongo un pulverizador, y la gente dice, pues, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Porque en realidad es un reparto homogéneo de ese agua en toda la finca. Difícil no es sencillo, pero hay que saber cómo hacerlo y cómo aplicarlo. Esto vino en un principio de Australia, que el inventor es Yeomans, que estableció que hay un punto que se llama un punto clave, le llaman así, que es un sitio
donde se acumula el agua, también hay un cambio de pendiente y es un sitio perfecto pues, para hacer una represa, etc. Entonces, en este sitio que tiene esta acumulación de agua, porque se acumula por todos los sitios y además baja la pendiente, lo que hacemos es derivar el agua por surcos, o sea, puede ser a nivel superficial o a nivel subsuperficial, y si puede ser los dos, mejor. Lo que hacemos son surcos, pues esta sería la vaguada, y esto sería simulando como si fueran los surcos para poder repartir el agua. Es lo mismo que hemos visto antes. Primero os he enseñado cómo funciona, o sea, cómo funciona en la realidad, y ahora os enseño un poco la técnica, porque me interesaba más que os diera la emoción de, mira, es que funciona, y ahora es, ¿cómo es que funciona? Funciona porque utilizamos simplemente ingeniería. La cosa parece simple, lo complicado es el terreno, porque este terreno es muy sencillo, pero cada uno puede tener un terreno muy complicado. Yo me he centrado sobre todo en estos años en hacer que sea lo más sencillo posible y entendible. De una vaguada se va yendo a zonas de ladera y esa es la dinámica. Hacemos caminos e intentamos que no haya líneas rectas. Claro, esto es complicado. Aparte, en cosechas, lo que es el tema de maquinaria, sobre todo para recogida, para remolques, sí que intento que sean líneas rectas y sean caminos que sean fáciles, porque no tiene sentido meter en determinados sitios, meter un remolque por aquí. El remolque es un remolque grande, dependiendo del tipo de cultivo, porque estoy hablando un poco en genérico. Aquí es más viticultura, pero tengo que adaptarme. ¿Por qué es una técnica doble? Es una técnica que combina dos técnicas en sí. Porque a lo que habéis visto es un diseño. El diseño es una cosa, pero luego la técnica de laboreo es otra. Y el laboreo en este sentido es algo parecido a un subsolador. Un subsolador no hace lo mismo que esto. Subsolador, digamos que el frente de ataque ataca al suelo y de esta forma, en lugar de como en cuchillo, este tipo de arados, el frente de ataque es como un cuchillo, entonces sería como, en lugar de aerodinámico, en el suelo sería como topodinámico. Y lo que nos interesa es que corte de forma efectiva y que nos haga este tipo de surco. ¿Pero por qué este tipo de surco? ¿Por qué este rasgo, que se corta como de forma como un cuchillo? Se hace así por una sencilla razón, porque si nosotros tenemos una determinada superficie, imaginemos que son 10 metros cuadrados, si lo cortáramos simplemente con un cuchillo o una superficie, nos queda como si fuera un acordeón. O sea, tenemos una superficie X metros cuadrados, pero si sumamos la superficie horizontal con la vertical que hemos hecho, es la horizontal con todas las verticales que vamos haciendo, con lo cual que si lo desplegamos tenemos mayor superficie de recogida. Eso es importantísimo. Pero también es importante porque como cuando lo hacemos así, tenemos un agricultor cuando utiliza esto, dice, es que yo lo que quiero es pasarlo por todo, me encanta, pero es que no se trata de pasarlo por todos los sitios, cuando es, por ejemplo, pradera. Se trata de hacerlo de forma consecutiva. Y lo hacemos de tal manera en la cual tenemos una profundidad un año, luego vamos teniendo adventicias o vamos teniendo lo que sembremos ahí, puede ser una cubierta vegetal o lo que fuera, y esas raíces van almacenando evidentemente carbono. Y claro, generamos lo que se llama una espiral de riqueza, o sea, cuanto más carbono tenemos, más capacidad de absorción de agua.
Y ese es el punto. Más carbono, más capacidad de retención de agua. Ese es el punto. Entonces, cuanto más raíces tenemos, ya generamos una espiral de riqueza. Esa espiral de riqueza nos hace que el siguiente año, cuando hacemos esta aireación, porque hacemos aireación, las raíces hacen aireación, pero si tenemos aire, el aire es un potencial recogida de agua. No podemos tener agua si no tenemos aire en el suelo. Eso es fundamental. Hay gente que no lo entiende, pero es que es fundamental que si tenemos bolsillos podemos almacenar cosas. Pues esto nos genera esos bolsillos, esa manera de poder tener un potencial de recogida. Este es un perfil de la maquinaria que nos corta, nos hace una zona que está compactada y una zona que está descompactada. Esto es interesante. Que nos interesa que esté no compactada con tractor, sino que esta zona está descompactada y por lógica la otra zona está compactada. Entonces este sería el perfil. Por dentro nos crea una galería y esa galería por fuera parece como si no hubiera pasado nada, pero debajo ha pasado mucha cosa. Y lo interesante es que cuando llueve el agua no queda fuera, sino que queda dentro, porque hay gente que le gusta lo que se llama en permacultura swales, o sea, zanjas, para infiltrar el agua, cuando en realidad la expectativa no es esa. Aquí el agua se queda dentro. El agua se queda dentro y nos llena acuíferos. Esto es lo que nos interesa, llenar los acuíferos, porque esto es no produce escorrentía, pero a partir de aquí, si debajo lo tenemos suficientemente descompactado, esto nos va llenando el freático. Y si nos llena el freático, a mí me reportan, sobre todo en grandes extensiones, que con esto ya se les está llenando los pozos, que es la parte importante. Si lo hacemos en la parte alta de una finca, en la parte baja, lo que nos ocurre, por lógica, si hemos conseguido hacer esta técnica con eficiencia, en la parte más baja el pozo, por lógica, se nos llena, se nos sube un poco. Bueno, en algunos sitios bastante. Vale. Todo el mundo conoce más o menos el ciclo del agua, pero voy a incidir en lo que es línea clave, en lo que nos atañe, en línea clave, en temas de recogida de agua. Tenemos evidentemente una transpiración, una evapotranspiración que podemos tener del propio suelo, luego las precipitaciones que llegan al suelo, y luego hay una escorrentía hipodérmica. Nos interesa la escorrentía hipodérmica, que es la que vamos a tener a nivel subsuperficial, pero tenemos del freático, una escorrentía subterránea que es la que nos va a llenar o pozos o ríos. No tenemos casi escorrentía hipodérmica. En nuestros suelos se nos sellan con mucha facilidad. Ese es el problema fundamental, que llueve muy rápido. El punto de saturación llega muy rápido, cuando llueve muy fuerte, el punto de saturación llega muy rápido y ese punto de saturación hace que sea casi una superficie plástica y se nos va a nivel superficial y queremos parar esa corriente superficial, queremos que sea una retención de agua prácticamente total, porque si tenemos 500 litros por metro cuadrado al año, ¿cuánto es lo que almacena por hectárea? Los números son 5 millones. 5 millones de litros, esto ya gusta. 5 millones son bastantes litros. Nos interesa tener esos litros que se queden en nuestra finca, porque no es que nos falte agua, es que está mal repartida. Tenemos que saber cómo gestionarla. Esto a nivel freático, lo que está ocurriendo, y el drama a nivel como sociedad, lo que nos está ocurriendo es que
Hay el acuífero freático, donde llegan los pozos, son a nivel de recuperación, que puede tardar días o años, y tenemos al final lechos confinados y acuíferos que tardan un tiempo en llenarse. El lecho confinado tarda relativamente poco, pero es que hay algunos que tardan cientos de años. Pero es que en algunos sitios, si estamos extrayendo de acuíferos confinados que pueden tardar milenios, con lo cual, ¿qué os sucederá? Que puede haber un colapso, que es lo que puede ocurrir, por ejemplo, con el aguacate en la Sarquía, en Málaga, que puede ocurrir perfectamente. O sea, que nos quedemos sin agua completamente y que no haya agua y que no se pueda recuperar simplemente porque llueva, porque tarda mucho en recuperarse. Bueno, ya me meto en diseños directamente, diseños de línea clave que ya hay hechos, que interesa ver también cómo se ha ido aplicando la técnica de línea clave y cuáles han sido los desafíos, las oportunidades también en cada diseño que se ha realizado. No hay tantos como yo quisiera, tengo como 4 o 5, o diseños que son de otras personas que también están mirando cómo funciona su desempeño, porque esto no es cuestión de creérselo, sino que me he empeñado yo en ver cómo funcionan, porque si yo lo aplico y luego no quiero que haga el ensayo-error el propio agricultor, porque cuando es una huerta, si has fallado, el año siguiente lo cambias, pero cuando es leñosos, estamos hablando de medio plazo, muy largo plazo o muy, muy largo plazo. Entonces es importantísimo hacerlo bien, hacerlo correctamente. Bueno, aquí no se aprecian mucho las estacas, o sea, prácticamente nada. En realidad son estacas cuando se hizo la plantación, pero podéis ver un poco la pendiente. Estamos hablando de un 35% de pendiente, más o menos de media. En este caso se hizo. Ellos iban a hacerlo, ya estaban convencidos de, bueno, vamos a hacerlo como antiguamente, utilizamos terrazas y ya está. Pero claro, el precio salía por hectárea entre 100.000 y 120.000 euros por hectárea. Hacer un diseño de estos, entre diseñar y implantarlo, pues cuesta 2.000, 3.000 euros una hectárea, pues hay mucha diferencia. Y vamos a ver la aplicación. Aquí se ve perfectamente, no sé qué hacen. Que cuando toco se ocurren cosas, ¿no? Vale. Borrar. Eliminar todo. Sí. Vale. Bien, bueno, pues os podéis dar cuenta de cómo era la parcela. Vale. Aquí, digamos que cuando yo estaba haciendo la marcación, porque tengo que ir muy rápido, porque normalmente aquí había bastantes, el ratio por hectárea era enorme, porque era un marco de plantación muy estrecho, era como 1,2 por 0,5, o sea, realmente muy, muy, muy estrecho. Y había que poner muchísimas estacas, entonces yo trabajo simplemente poniendo punto por punto y me va siguiendo una persona detrás que va con la lengua afuera porque yo voy muy rápido. Conforme ya iba terminando, lleva otro equipo detrás poniendo ya, haciendo la plantación. Prácticamente se hizo muy rápido. Voy para atrás. Bueno, esta es una imagen que me pasaron ellos, porque ellos, entre una de las cosas, ellos le ponían acolchado, que era un acolchado con lana de oveja, por eso parece blanco, parece que ha nevado. Y la lana de oveja, bueno, pues tiene una riqueza de minerales, utilizan de extensivo, que es bastante apropiado para esto, pero se descompone muy rápidamente y luego no queda absolutamente nada de esto. Esta foto es más o menos actual, esta es como de marzo del año pasado. Ahora tengo
que ayer pasé por allí, que venía, bueno, de paso, de Valencia, Tarragona, para acá. No es de paso precisamente, pero ya aproveché y le hice un vistazo. Me compré un dron porque para poder ver esto bien, se ve bien con dron. Porque cuando se ve una parcela de este tipo, hacer fotos así en horizontal es que no ves nada, no tienes perspectiva del trabajo que hay hecho. Y bueno, esta foto, a ver si se puede ver. Bueno, aquí se puede apreciar. En este caso, para esto me viene bien, en este caso veis que tiene un badén, porque aquí hay un camino y la gestión de agua de los caminos es fundamental. Los caminos en diseño y en la clave es fundamental hacerlos en la zona, en la loma, en la parte más alta, porque es la que más nos va a repartir el agua, que no le va a llegar agua. Prácticamente el agua que cae se va a ir hacia los lados, se dispersa, no recoge agua de otro sitio, nada más que del propio camino. Entonces el propio camino es el que nos va a llevar con pendiente. El propio camino nos va a generar erosión, entonces intentamos quitar esa erosión y aquí vemos que hay un badén que nos absorbe ese agua y nos la reparte. Aquí hay plantación de una planta que a mí me gusta mucho utilizarla en mis diseños, que se llama vetiver. Aquí hay una plantación de vetiver y hacemos pequeñas represas para que ese agua potencialmente dañina que nos pueda ir a nuestro cultivo, la recojamos y le quitemos ese impulso fuerte. Tiene que haber porque el problema del agua no es la cantidad de agua. El problema cuando nos genera erosión es su velocidad. Cada X metros, aquí hay puesto una serie de badenes que nos recogen ese agua para quitarnos ese impulso, esa velocidad. Aquí se ve más o menos desde abajo. En sí, el diseño, digamos que no haría nada, o sea, el agua puede correr libremente. Esto no es simplemente magia, no es cuestión de creérselo y es acupuntura o algo así, no. De aquí de lo que se trata es que el agua, cuando llega, lo que va, bueno, en este caso es que el diseño en la clave está en el otro lado, esto no es línea clave, pero bueno. Aquí el agua cuando llega en este lado, porque este sería el diseño, el agua cuando llega con pendiente que va hacia abajo, el agua la llevamos hacia los lados. El surco superficial nos va a dirigir hacia donde va a ir el agua. Si tiene profundidad, por supuesto nos dirige porque es un canal, pero a nivel superficial, digamos que la plantación va a tener un surco, pero en este caso concreto, como ellos utilizan rotovator manual, evidentemente porque no pueden ir encima de maquinaria, porque si hay algún problema pendiente se va hacia abajo la maquinaria y no corre peligro la persona. Entonces lo que ocurre es que poco a poco, cada año que van pasando rotovator, se va haciendo como mini terrazas, con lo cual hace que también haga un manejo del agua bastante bueno. Como dato, que además para mí es como el feedback cuando digo la cosa está funcionando bien. Hace creo unos 4 años hubo unas lluvias importantes por la zona de Cataluña. Ellos tienen 20 y tantas hectáreas de viñedo. Casi en todos los sitios habían tenido erosión. Esta parcela recién plantada no tuvo nada. Dice, es que tiene cero erosión. Y claro, estaba recién plantada. Entonces, lo que recogemos es el agua porque tiene para el agua, o sea, la redirigimos hacia un sitio. Porque un surco en realidad es donde queremos que el agua se dirija. Nosotros el surco no nos dirige ese agua. Aquí lo vamos viendo, que cada año, cuando ellos hagan, digamos el agua estaría aquí, nosotros estamos en la parte de la loma,
el agua nos va a llevar hacia este lado todo este agua. Y cuando pase el rotovator, simplemente lo va a dejar como horizontal, porque el de la maquinaria no trabaja así. Su espalda quiere ir recta, con lo cual al final va a terminar haciendo mini terrazas. Un efecto interesante. Este sería una foto de ayer, justamente, y vemos que es una gestión de viñedo y hay zonas que están más separadas, otras más juntos. Aquí se ve como casi demasiado. Bueno, esta es la parcela que hemos visto. Este es el camino con el cual generamos la mínima erosión posible y que va a ir por la zona que se ve bien de la ladera. Aquí veis estas paradas, aquí tiene como esa recogida de agua que almacena ahí, ¿de acuerdo? Aquí tiene otra, entonces están repartidos por diferentes partes del camino. La vaguada estaría aquí y nos va llevando el agua con muy poca pendiente hacia los otros lados. ¿Por qué existen estas zonas de ajuste? Esas zonas de ajuste existen porque no podemos, por geometría simple, no podemos hacer una paralela hasta el infinito. No se puede. O sea, una paralela, si hacemos, por ejemplo, esto de aquí, al final terminaría siendo todo un círculo. Y además me tengo que adaptar al paisaje. Ellos decidieron no plantar. Bueno, lo utilizaron simplemente para la máquina, porque esto es recogido a mano, evidentemente, para la maquinaria, dar la vuelta, y les venía muy bien, porque tampoco querían una producción muy fuerte. Era una apuesta que hicieron con el tema de la clave y bueno, les gustó. Ahora ya quieren más. Y de hecho hice otro diseño que ahora os enseñaré. Esto, digamos, del dron de esta parte, pero esto es de la parte desde abajo hasta arriba, y aquí se puede apreciar bastante mejor. Este es de ayer. Aquí no hay nada más que tutores, nada más que estacas. Quiero hacer esto en verano, que es cuando realmente se verá muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Veis el camino central, tiene también por la parte de los lados tiene caminos, pero digamos que lo fundamentales son esos de ahí. Tienen regadío, y lo que tienen es, que ahora lo veremos en la parte alta, pero está desinflado, tienen un pulmón de agua que ellos van llenando, y entonces por gravedad van regando. Los pulmones de agua, no sé si lo conocéis, son depósitos flexibles, se está utilizando cada día más porque es una manera muy efectiva de poder tener agua a un coste bastante pequeño. No tener que hacer una presa, no tienes que hacer o tener un depósito de estos grandes, y esto es relativamente barato en ratio de cantidad de agua que puedes almacenar por metro. Además tienes creo que hay uno de 3 millones de litros. Este que tienen creo que tenía como 30.000, 40.000 litros, que está en la parte alta. La pusieron aquí. Casi no se ve porque está como medio tapado, que está en esta zona. Pero lo que pasa es que ahora mismo está desinflado. Bueno, está sin agua, lo llenan por arriba y luego ya es una estrategia. Este es otro viñedo, en la zona de la bodega que tienen ellos. Este lo hice en febrero del año pasado, todo en un día. Fue mi récord de poner estacas, 2.642 exactamente, que me acuerdo porque fue un récord. No tendría por qué ser exactamente así en línea clave estricto, pero esto realmente les ayudaba muy bien, primero a tener un diseño original que estuviera cerca de la bodega, pero también que podía recoger todo el agua que le llegaba de esta zona, y aquí se ve como una vaguada que hace un reparto hacia los lados. La foto sería esta, ¿vale? Esto es la foto de ayer, y bueno, se ve, las bodegas están por aquí, y este sería el diseño ya hecho.
el tema del diseño, la geometría, el problema es que una simple curva que hacemos aquí, cuando hacemos paralelas, al final termina siendo una línea recta. Es por eso que se hacen zonas de ajuste. Esta zona de ajuste se puede plantar o no. Ellos decidieron no plantar. Y vamos a hacer ahí un bosquete de ribera y algo así como representativo. Este es otro diseño. De este no tengo muchas fotos. A ver si dentro de poco tengo que ir a Portugal. No exactamente a la zona de Lisboa, que esto está en Setúbal. Pero bueno, pasaré, ya que voy con el dron, pues así lo documento. Este sería el diseño, tiene una pendiente bastante pronunciada. Estos son los árboles existentes, esto está hecho en 3D, la representación, los árboles existentes, que tienen entre olivar, pino, etcétera, olivares grandes, y se respetó. Entonces, donde caía el árbol, pues bien, si no, pues bueno, pues luego la maquinaria hará lo que pueda, teniendo en cuenta que esto está en vaso y que no hace falta. Esta es la plantación. La plantación se hizo con presión, con agua a presión, y por eso estarán las mangueras por ahí, etcétera. Y bueno, se puede apreciar. Esto es un poco las pendientes. Con foto no se puede ver todo. O sea, se puede ver parcialmente cómo es la finca, se ven las curvas, pero la finca es como mucho más grande. Una cosa importante que yo suelo hacer en los diseños es poner esta planta vetiver, porque por sí misma el diseño, digamos que no haría todo para poder retener la cantidad de agua que va a recibir de la montaña de un camino. Este camino recoge mucha agua y ellos tienen un problema muy fuerte de erosión, pues por esta zona. Entonces tienen 3 capas de vetiver que eso les retiene completamente la erosión. Eso es como un muro. Y además es un muro que el agua va muy lento ahí. Y luego tiene unos sitios de cosecha por caminos, porque claro, no vamos a pretender recoger toda una línea. Está diseñado de tal manera de que pueda haber, a nivel estratégico, está puesto los caminos. Creo que esto se ve en el diseño, el diseño principal. Se ven los caminos para poder tener un remolque o lo que fuera para subir y bajar y que no sea que la recogida solamente pues, de un camino principal, sino que haya varios. Y aquí el problema, la vetiver la tenemos prácticamente en todo, y luego la parte de abajo para que no se les derrumbe. Que al revés este. La vetiver es una planta realmente interesante de tener. Ya hay viveros en España que tienen, que no es una planta cara. Resiste desde -12 hasta 55 grados. El pH del suelo puede ser menos de 3 o mayor de 10. La pluviometría menor de 300 o mayor de 5000. Es una planta de pantano, originariamente. Tolerante a metales pesados, tolerante a salinidad, tolerante al fuego, tiene pocas enfermedades. Y una cosa importante, tiene 75 megapascales de fuerza para romper incluso roca madre que esté disgregada. Y no hace raíces superficiales ninguna, es pivotante. Y no es competitiva y no es invasiva. Una planta de otro planeta, básicamente. Esta planta no se reparte, o sea, hace un plumero, se parece mucho a la invasiva, a la cortadera selloana, se parece. De hecho, casi corta también como la cortadera, pero no es lo mismo. Los animales también pueden comer animales de ganado mayor. Esta sería la planta, la raíz que tiene. O sea, es muy fasciculada y realmente es impresionante. Esta, digamos, que es la especie invasiva, que es la que no hay que traer.
Este está plantado este año, eso fue en mayo, muy tarde, pero bueno, ellos dicen que planten en esa fecha. Comando G, la bodega Comando G en Gredos, son 3-5 hectáreas. Se plantaron al final, se terminaron plantando menos, porque, perdón, no sé, ya que se acabó. Se terminó plantando menos de esta finca, ¿vale? Simplemente para ver diseños. Esto se va a plantar prácticamente ahora y es en Alentejo, en Brigel, ¿vale? Es otro diseño que intenta ser lo más sencillo posible con sus caminos de recogida, etcétera. Y ya lo último es, me gusta comprobar los diseños que hago. Esto le llamo sello hídrico. Es algo que lo he inventado, me suena mal inventarlo yo, pero es que no lo he visto en ningún otro sitio. Simplemente tuve que hacerlo para ver cómo funciona la cosecha de agua. En la cosecha de agua, para aprender de posibles errores. Primero el agua llega de la parte, son un programa de simulación de lluvia, primero llega el agua de la parte más alta y ese agua se va acumulando, el primer envite de agua lo recibe la parte más alta. Esto es más alto, esto es más bajo, hay que entenderlo. Y entonces el reparto es más o menos igualitario, pero el agua al final se termina yendo hacia los sitios donde no hay diseño. El agua aquí hay un camino de recogida, de cosecha, y al final se va el agua hacia los lados. O sea, está haciendo un reparto lo más igualitario posible, ¿de acuerdo? Y bueno, esto no es diseño mío, es de una bodega de por aquí. Esto es un estudio que hice sobre ese diseño para ver cómo se hace el reparto, y así voy aprendiendo y voy teniendo un feedback también con los clientes de, mira, es que aquí es muy rápido, blanco es el agua muy rápido, oscuro es el agua se queda ahí. Entonces, bueno, pues este sería el sello hídrico que tendría esta finca. Bueno, pues ya está, ya ha cumplido, digamos, mi presentación. Esto es primero el primer diseño que hice de viña, que es más complicado, estos son 7,5 hectáreas y que tiene estas zonas. Esto es en Trujillo, en Bodega Sabla, pero al final no se implantó. Tiene una vaguada y, digamos, aquí tiene lo que son las zonas estas zonas de ajuste, que interesa que tenga entrada y salida, igual que un cultivo normal, pero entrada y salida. La única problemática que puede existir, que aquí hay que hacer otros caminos, es que no va a ser caminos más largos que otros. Siempre hay que hacerlo a nivel logístico para ver cómo cosecharlo. Y bueno, pues no sé si os he dado mucho la turra, pero bueno, esto sería todo. ¿Vale? Ya os merecéis un descanso. Gracias.